Bueno, que tienen que resolver los equipos de Colón y Unión de cara a este nuevo torneo de este nuevo año deportivo. Y bueno, ahora que yo quería hablar de un texto de Immanuel Kant. Immanuel Kant fue un filósofo alemán, bueno, el filósofo prusiano en realidad, que vivió en esa zona de los pueblos germánicos en el siglo XVIII, XIX, en el siglo XVIII. Él muere, si no me equivoco, en 1804. Y que a la edad de casi 75 años, por decir una cosa. No sé si llegó a los 80 años. Fue un filósofo muy longevo, fue un filósofo que para la época, y que es curioso esto, siempre se lo dice, escribió la mayor cantidad de sus obras en una edad muy avanzada. Entonces hay un filósofo chileno que es Soto, que dice que para aquellos que piensan que la filosofía, que el mundo le pertenece a los jóvenes, piensen en Immanuel Kant, que con 60 años cambió totalmente el paradigma filosófico de su momento y en adelante. Como que por lo menos en estas áreas del conocimiento, aparentemente no pertenecería a los jóvenes, sino que bueno, que hay tiempo, que se le dice al pensador, bueno, hay tiempo de madurar el pensamiento, en fin, bueno. Que Immanuel Kant escribió en 1776, si no me equivoco, un texto que se llama Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Que en esa época, y como todavía sigue existiendo, pero cada vez menos, tal vez ahora bajo otra modalidad exista, de determinados periódicos proponían preguntas y concursos. La pregunta era ¿qué es la ilustración? Entonces un montón de personas en toda Alemania, o lo que sería Alemania, se dedicaban a contestar esa pregunta. Y entre ellos fue Immanuel Kant, que fue el ganador del concurso. No sé si, creo que fue el ganador, creo que fue el segundo, una cosa así. Pero es un texto muy, muy célebre de Immanuel Kant porque habla de temas centrales dentro de su filosofía política. Y ahí se define la ilustración para Kant como la salida de la autoculpable minoría de edad. ¿Qué significa la minoría de edad? Y acá quisiera invitarlos a ustedes. La minoría de edad significa dejarse conducir por el conocimiento de otro. Es decir, en determinadas cuestiones de la vida no tengo que pensar por mí mismo, sino que debo regirme por lo que piensa una autoridad. Entonces no serías tu propio tutor. Claro. No serías tu propio tutor. Eso es lo que se define como heteronomia, que es lo que se opone a autonomía. Autonomía significa, nomos viene del griego ley, nomos ley, y auto de sí mismo, que significa darse a uno mismo en la ley. Es como que darse a sí mismo el criterio de vida. Yo tengo que vivir de acuerdo a mi propio criterio de vida. Ser heterónomo significa que la ley viene dada de afuera. Entonces, por ejemplo, el cura me dice que tengo que hacer para alcanzar la salvación, el ministro me dice que tengo que hacer para no ir preso, el economista me dice que tengo que hacer para ganar dinero, en fin, todo ese tipo de cosas. Claro. Para Kant, la ilustración consiste en salir de esa culpable minoría de edad. Como que yo soy culpable porque yo adhiero a esa minoría de edad, a ese dejarme gobernar por otros. Es como que yo necesito que otra persona rija mi vida. Entonces yo permito que los medios de comunicación me digan que tengo que escuchar, que tengo que ver en el cine, que tengo que leer, que partido de fútbol tengo que ver. Un poco irónico. Pero bueno, ese tipo de cosas. O el hecho de que, ponele, llevándolo al fútbol, que todos pensemos que tenemos que estar en contra, los que somos de Unión, en contra de los de Colón. Bueno, sí, por ejemplo. Que eso, por ejemplo, es lo que pasa en fútbol. Sí, bueno, pero eso no me quiero meter con ese tipo porque de cosas. tenemos que cascotearnos. No, eso ya es otra cosa. El hecho de agarrarnos violentamente ya es otra cosa. Pero la rivalidad no creo que y me aparto un poco del tema, no creo que sea necesariamente mala, sobre todo para el deporte. El hecho de competir con otro y querer vencerlo y que haya como un folclore de competencia, me parece de lo más provechoso, digamos. A mí me parece que es algo lindo en la vida, el hecho de esa rivalidad entre los clásicos y ese tipo de cosas. La pertenencia te condiciona. Sí, bueno, pero al margen de eso, lo que dice Kant se refiere particularmente
a las personas que nos dicen cómo vivir, que piensan por nosotros, nos dicen lo que tenemos que hacer y nosotros no pensamos, no decimos, bueno, yo voy a hacer esto porque eso es lo que a mí me conviene, esto es lo que yo quiero hacer, lo que me representa a mí, sino lo que piensa una autoridad, lo que piensa, por ejemplo, lo que se escucha, la música que se escucha en Europa y Estados Unidos, el cine que se ve en Europa y Estados Unidos, la ropa que se usa en Estados Unidos, y todo ese tipo de cosas, más que pensar, por ejemplo, en cómo se visten los gauchos, por decirte una cosa, por situarnos en el siglo XIX, donde en vez de vestirnos como argentinos, tenemos que vestirnos a la europea como si fuéramos parisienses. Ese tipo de cosas, como que viene de afuera el precepto moral. Y en ese sentido, eso también entraría quizás en el hecho de que si nos ponemos a pensar en todo eso, tendríamos que cada uno hacer nuestra propia ropa. claro. Y seguir nuestra idea. Eso es muy interesante, porque ¿cuáles son los límites, digamos? Porque, por ejemplo, otra de las cuestiones que se piensan actualmente es justamente el tema de los especialistas con la medicina, con el COVID y todo ese tipo de cosas. Es decir, yo no tengo los criterios científicos, médicos, como para establecer mi propio criterio de salud en lo que tengo que hacer. Entonces yo tengo que escuchar a las especialidades, a los especialistas, quiero decir. El tema es que te quieren imponer el tema es claro, el tema en modo realidad, de vida. en realidad ese es el tema, como dice Jorge. En realidad, por el tema central, más que las cuestiones técnicas, es las cuestiones existenciales. Las cuestiones que tienen que ver con eso que voy a decir, con el modo de vida. Con las cuestiones que me resultan importantes a mí en mi valoración de las cosas y en la moral y en ese tipo de cosas. No tanto en las cuestiones científicas, porque bueno, no todos podemos ser especialistas, no todos podemos ser historiadores, no todos podemos ser biólogos, no todos podemos ser abogados, digamos, hay que escuchar la especialidad. Pero se trata de que, bueno, esto es otra de las cuestiones que trata Kant en este escrito, que es el uso privado y el uso público de la razón. Y esto puede ser algo antiintuitivo, pero básicamente, el uso... a ver, déjame pensar. Bien, el uso privado de la razón antiintuitivamente no es el uso que yo como individuo me doy a la razón dentro de mis propios valores, sino el uso que yo le doy a la razón siguiendo un criterio privado en términos de ¿cómo que se dice? De corporación. Por ejemplo, si yo soy médico, yo no puedo inventar la ley médica que a mí se me ocurre. Yo tengo que, según el uso privado de la razón, tengo que hacer lo que estipula los especialistas de la medicina dentro del área en el que yo me muevo. ¿Me explico? Sí, por eso hay que estudiar medicina. Claro, no... pero si yo, por ejemplo, puedo ser... Yo sí soy médico, ¿no es cierto? Yo puedo pensar en puedo creer en los chakras y en el reiki y en todo lo que vos quieras. Yo puedo creer todo eso. Pero cuando yo ejerzo privadamente la razón, no puedo aplicar eso. Yo tengo que aplicar la ley que estipula la ley médica. Por ejemplo, el aborto. Yo, por ejemplo, puedo estar en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, si del uso privado de la razón, yo tengo que respetar lo que dice la ley de la medicina en mi país. Entonces yo tengo la obligación, si soy médico, por supuesto que existe eso de la cuestión de conciencia, qué sé yo, pero esas son como otras cuestiones. Pero en general significa eso, significa que más allá de mis creencias, yo tengo que respetar cómo se hacen las cosas en mi disciplina. Entonces, si yo soy... Usar el método científico, básicamente, sí, en caso de que... No solamente en el caso, como ejemplo, digamos. Como ejemplo, pero no solamente en la cuestión científica. El ejemplo que utiliza Kant es el ejemplo de la iglesia. Justamente, si yo soy cura, yo puedo creer en Alá si quiero, si soy cura. Pero, en la iglesia cristiana, obviamente, protestante en Alemania. Sí. Pero si yo soy cura, tengo que aconsejar. Yo puedo hacer lo siguiente: cuando viene alguien a pedirme consejo, yo puedo decirle, bueno, la iglesia me dice que yo te tengo que decir esto. Y de última, yo paréntesis puedo decir, bueno, lo que yo te pido. No, perdón, error. Si viene una persona a pedirme consejo y yo soy representante de la iglesia, tengo que responderle lo que la iglesia dice que yo le tengo que decir. Entonces, si la iglesia dice no al aborto, yo puedo creer en el aborto, pero tengo que decirle, no, el aborto está mal. Pero, por otro lado, acá está la otra cuestión, hay un uso público de la razón. Acá tienen que pensar de qué significa privado y público en base a esto que les voy a decir ahora. El uso público de la razón significa esta cuestión del conocimiento colectivo. Tiene que ver con que, bueno, yo como médico puedo creer en el Reiki, pero si la institución de la medicina me dice
que yo no puedo aplicar el Reiki, no, la homeopatía, por ejemplo. Que la homeopatía sirve para curar el cáncer. Yo puedo creer eso. Con el uso privado de la razón, yo tengo que, bueno, hacer rayos X, no sé, lo que tenga, la terapia de rayos, no la homeopatía. Pero ¿qué pasa? Lo que sí se En probó. el uso público de la razón, lo que puedo hacer es elevar un escrito científico, académico, donde se empiece a considerar los beneficios de la homeopatía dentro del tratamiento del cáncer. Pero yo no aplico la homeopatía a mis pacientes. Yo lo elevo dentro del conocimiento colectivo. Entonces luego dentro de una comunidad de sabios se van a encargar de dilucidar si el escrito ese que yo elevé es verdadero o falso. Y esto tiene que ver con el método científico, como decía Ethel. Tiene que ver con el conocimiento científico del mundo. Que yo puedo construir el conocimiento, estamos hablando del siglo XIX, XVIII, fin del siglo XVIII, fin del siglo XIX, cuando este aparato científico, técnico se está empezando a establecer en Europa y en el mundo, es la construcción colectiva del conocimiento. Entonces lo que dice Kant es que cada uno de nosotros podemos, en virtud de nuestra ilustración, cambiar el conocimiento público. No sé si me explico. ¿Me explico de dónde voy? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, de eso se trata, en eso consiste la crítica. Ser ciudadano crítico consiste no en no acatar la ley, no en no hacer lo que dice la autoridad, sino consiste en, desde el punto de vista del conocimiento, cognitivamente, criticar lo que me dicen y producir conocimiento para que dentro de una deliberación conjunta se establezca qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y si yo tengo éxito dentro de mi escrito, yo logro que se cambie un conocimiento, una práctica. ¿Me explico? Yo no sé si ustedes están de acuerdo con ese método porque es como demasiado educado, ¿no? Es como que la forma de cambiar el mundo es por derecha. Es como haciendo este tipo de cuestiones así burocráticas, administrativas, del conocimiento. Es muy visto eso en el Está derecho. bueno. Sí. Así que, o sea, cada ciudadano, no sé si se sabe por lo general, que puede hacer un pedido de ley, presentar firmas para que, bueno, Claro, se plebiscito. lleven. Sí, no sé si Para se mí hay que pero hacer sí. un poco de ambas. Vamos a ir por el centro, no por Claro. derecha ni por izquierda. Sí, sí, sí. Vamos por el centro. Vamos a decir que quizás un poco también lo que modifica las leyes y demás es el accionar de las personas. Si las personas no aceptan una determinada ley, por más que quieran, no la pueden hacer cumplir. Claro. Entonces, las leyes, no sé, las reglas medio como Para que mí- no sé si son para acatarlas así a rajatabla. Sí, lo que tendrías que hacer es leyes para que después, para la posteridad Claro, pero- y todo eso, Claro. queden esas leyes y que se puedan ir modificando a Claro, medida pero que van ¿qué- A pensando. nivel leyes, ¿vos estás a favor, sería? De que Claro, se siga manteniendo estoy a favor que haya leyes, porque si no hay un orden, habría otro orden. Claro. Yo quisiera decir esto. Entonces- ¿Qué implica la ilustración para Kant? Implica un sistema de gobierno en el que los gobernantes mandan, pero permiten a su ciudadanía la crítica del conocimiento, o sea, no van a ser perseguidos por sus pensamientos, Ajá. y eso es fundamental para la ilustración, y van a permitir el cambio social, van a permitir el cambio jurídico y legal mediante estas herramientas ilustradas de modificación de las normas, racional, deliberado, democrático, que tiene que ver, bueno, para Kant no se trataría de una democracia, sino de una monarquía ilustrada, una monarquía culta. Pero bueno, porque es lo que había en esa época. Acá Es que si no Jonathan tienen- Alzugaray comenta, ¿cómo, te pregunta vos, cómo en el relativismo? ¿Porque se esconden opiniones ajenas o nada que ver? Como en el relativismo. Sí, Y no, bueno, es... bueno, en ese sentido, no sé a qué se referirá Jonathan, pero justamente esta idea de sería un poco relativista en el sentido de que no existe una ley definitiva. O sea, justamente se trata de conquistar progresivamente nuevas leyes, de acercarse progresivamente a la verdad, pero no creer que lo que yo digo es definitivamente, absolutamente mi verdad y la verdad para todos. Tiene que ver con la construcción colectiva,
donde yo me puedo equivocar. Y aceptar que me puedo equivocar significa que tengo que aceptar que se puede cambiar mi conocimiento y mi creencia, y que mi creencia puede ser equivocada. Lo contrario de eso, de ese relativismo, si lo vamos a aceptar, es el absolutismo o el dogmatismo. La Claro. idea de que lo que yo pienso es así porque lo digo yo y lo dice la autoridad y ya está. Pero bueno, Claro. lo que motivó principalmente esta discusión eran unas frases que a mí siempre me parecen muy brillantes en Kant, que dice: razonen todo lo que quieran, pero obedezcan. Yo no sé si están de acuerdo con eso. Nina ya respondió más o menos su pregunta. Ya está, le hizo más o menos su respuesta. Pero significa... ¿Qué fue lo que respondí? A ver, según vos. ¿Qué respondiste? Y bueno, que estableciste lo de la izquierda-derecha, de ir por el centro, y que habría que mantener, que bueno, que no siempre tendremos que obedecer sumisamente la autoridad, pero sin embargo tendremos que establecer herramientas colectivas para poder cambiar las cosas urbanamente, civilizadamente, pacíficamente, y no solamente mediante la revolución, la fuerza, la imposición. Yo no visualizo en otras áreas, ponele de conocimiento, como, no sé, ejemplificaste medicina, que sea algo colectivo, el conocimiento colectivo y que salga de ahí. Los papers son eso. No, bueno, pero son especialistas. No estamos hablando Bueno, de pero ciudadano como yo, pero... En realidad, cualquiera puede escribir un paper. Ok. Que te lo publiques es otra cosa. Ah, bien. Pero bueno, ¿Para los Panama Papers o de qué estás hablando? son- bueno, eso no lo puede publicar cualquiera. Hay una porque- frase Son que artículos dice, científicos, digo. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Ajá. Y en este caso sería, haz lo que yo digo, pero no lo que yo pienso. Claro, Lo que está razona, bueno, lo que está razona. bueno, está bueno, sí. Bueno, eso es muy bueno eso, porque justamente es como que hay un crítico que le decía a Kant que es como que el uso privado y el uso público de la razón es como un traje. Como que yo me pongo el traje y es como que ahora me pongo el traje del uso público y ahora voy a aplicar la razón pública. Y me pongo el traje de la razón privada y ahora voy a aplicar la razón privada. Y no, el ser humano es una unidad, digamos. Es como que no puede disociar cuando quiere que todos apliquen esto y cuando... ¿Me explico? Eso de... No lo estoy diciendo bien, pero... es como que uno no puede disociar sus actitudes, digamos. Cuando obedece, cuando quiere cambiar las cosas. Y parecería que lo que dice Jorge es como que estaría disociado en lo que yo pienso, lo que yo hago y lo que yo pienso. Y bueno, sería así, un poco, perdón, creo que yo había dicho, obedezcan todo lo que quieran, razonen todo lo que quieren, pero obedezcan. Y Jorge se mostraría un poco escéptico a esta posibilidad de que razonando se pueda obedecer distinto, ¿no? Es como que yo puedo razonar todo lo que quiera, pero tengo que hacer lo que dice el rey y ya está. Pero bueno, justamente lo que dice Kant es que no sería eso. Tiene que haber herramientas legislativas para permitir el cambio crítico mediante el pensamiento, ¿no? Y el rey, el monarca, el déspota, tiene que escuchar a la ciudadanía y cambiar lo que la ciudadanía quiere, pero progresivamente. Porque si hacemos lo que quiere la gente en cualquier momento, primero que la gente se puede equivocar y puede querer algo que en realidad no es bueno, y segundo que no hay orden posible, porque un Estado no puede modificar todas sus leyes de un día para otro y que el equilibrio de poderes repentinamente cambie. Pero se presupone de que no se va a hacer cualquier cosa, o sea, Porque que se va a justamente- razonar las Porque cosas. justamente eso es lo que yo decía del paper, justamente lo que te garantiza el paper es que tiene cierta calidad de lo que vos estás diciendo y que tiene que haber un criterio científico, filosófico de lo que se va a aceptar. No se acepta cualquier cosa porque mucha gente lo pide. Se acepta porque es racional, se acepta porque es prudente, Ajá. se acerca porque es bueno, no Claro. porque lo quiere la mayoría, sino Claro. porque es bueno y es mejor para la mayoría, eso no queda duda, pero no solamente porque sea la mayoría, sino porque es racional. Entonces, Bueno, ahí sí, igualmente estaríamos hablando de una especie de monarquía, porque, a ver, llevándolo a lo que es la democracia, siempre se dice o se hace, inclusive se aceptan leyes nuevas claro, que acepta la mayoría. La Claro. mayoría de
diputados, senadores, estoy hablando de la Sí, política entiendo. en sí. Sí, lo que política pasa es que, partidaria. es tal cual. Lo que pasa es que justamente lo que dice, porque para Kant habría como una especie de tecnocracia, habría como una especie de gobierno de los conocedores, o gobierno de los que saben, Ajá. no gobierno del instinto o la voluntad de la mayoría, sino de lo que es bueno para la mayoría, y tal vez para Kant la mayoría no sabe lo que es bueno para sí misma. En ese sentido sería una especie de voto calificado, ese tipo de cosas. Entonces, primero en principal, a ver, según lo que dice Kant, entonces los medios de comunicación deberían ser objetivos, no disfrazar la realidad, decirnos objetivamente lo que está pasando, Claro. Y es que en esa sin época- dar una opinión. En esa época existía esa confianza de la objetividad y como de la asepsia, como el hecho de que bueno, yo digo las cosas objetivamente y no dejo traslucir mis intenciones, porque yo soy científico, yo soy objetivo y ese tipo de cosas. Claro, Pero bueno, sí, todas las cosas, igualmente hasta ahí estas cosas nomás. están totalmente desmentidas por el progreso del postmodernismo y todo ese tipo de cosas que vienen a poner en tela de juicio estos intereses modernos, ilustrados, de transparencia y objetividad. Pero bueno, sí. Es que si nos lo ponemos a lo que pensar, pasa es que, a ver, los dueños de los medios de comunicación, desde un primer momento, fue gente adinerada. ¿Y qué es lo que quiere la gente adinerada? sí, Y sus propios básicamente Mantener su defienden sus privilegio. propios intereses. Entonces, Bueno. ¿qué te van a decir? Que Bueno, ellos pero- son los buenos y que vos... pero dentro de esta lógica ilustrada que estamos hablando de que es anterior a la Revolución Francesa, o sea, Ajá. imagínense, ni siquiera existía la República. O sea, estamos hablando de un periodo germinal. Había como una confianza en la razón. Había una confianza de que si yo había una confianza en que científicamente se podía conocer el mundo. Ajá. Y se podía conocer las leyes morales y se podía conocer lo que es bueno para la gente. Y ahora hay como una sospecha de eso, como que siempre que te hablan en nombre de la objetividad, en realidad hay un interés disfrazado, ese tipo de cosas que está totalmente demostrada por Marx, etcétera, por todo lo que son los filósofos de la sospecha, etcétera. Pero bueno, en esta época de ilustración siempre hay una confianza en la razón. Siempre hay una confianza de que si yo me comporto racionalmente, no puedo más que aceptar la igualdad de los hombres, la libertad y todo ese tipo de cosas que tienen que ver con un reino, no reino en sistema monarca, sino un dominio de cosas que es justa y que es verdadera y todo ese tipo de ideología, digamos. Libertad no es libertinaje. Bueno, Vos ponele. sí. También se dijo muchas cosas en nombre de la libertad y se ha matado mucha gente. Bueno, sí, y en nombre hay- de la justicia, hay un- del Señor Dios y todo Sí, eso hay- también. Sí, Hay en una nombre de la frase- igualdad, en nombre de muchas cuestiones, sí, seguro, en realidad también. hay una frase de Kant No es. que tiene que ver con cuestiones más profundas que acá no voy a tratar, pero la metáfora es que una paloma podría creer que en el vacío, sin que el aire la entorpeciera, podría volar mejor. Pero en realidad la paloma necesita ese obstáculo Sí. para poder desplazarse. Necesita Claro. de la resistencia del aire para poder moverse. Un Claro. poco sería eso. Uno podría creer que teniendo libertad absoluta podría comportarse, podría ser feliz y alcanzar todo lo que obtiene. Pero en realidad para poder desarrollarse necesita de... Ese impulso, digamos. necesita un poco de la restricción de las leyes sociales. Uno necesita que la sociedad te delimite un poco para poder llegar más lejos. O sea, uno no puede hacer todo lo que quiere. Es necesario encontrar una resistencia. Bueno, eso sería un poco más o menos la idea de Ricardo. Se refiere a cuestiones epistémicas, que son complejas. Pero en términos políticos se podría pensar en eso. Que uno podría creer que siendo totalmente libre va a alcanzar la felicidad y resulta que para ser feliz necesita un poco de restricciones sociales. Que no hacer solamente lo que yo quiero, sino hacer un poco lo que dice la gente, lo que dice la sociedad, Lo que vos dicen querés, los sabios. ¿realmente es lo que vos querés? O quizás que ¿Estás seguro que querés lo que querés? ¿Estás seguro de que vos pensás como pensás? Yo entiendo. No, eso es una tautología. Lo que yo quiero sí es lo que yo quiero. Ahora que lo que yo quiera sea bueno para mí, no sé. Porque yo puedo querer comer este soufflé de chocolate con veneno porque es delicioso y después me muero. Pero bueno, lo quise comer. Sí. Bueno, no sé, eso es todo lo que quería tratar. No sé si quieren decir otra cosa. Sobre el uso de la verdad, según Immanuel Kant. ¿Cómo el uso de la verdad? No, la verdad no se usa, la verdad se Decir obtiene. siempre la verdad, vos ponele. Ah, sí. Ser sincero, Siempre ser la honesto. verdad, ser siempre Sí. honesto. Sí.
aunque le tengas que decir a un asesino que ahí está su víctima, Sí, que está su víctima en tu casa. sí. ¿Vos qué pensás Y de eso? no, yo no pienso nada. Yo como usando privadamente la razón, dentro del punto de vista de la filosofía, lo único que te puedo decir es lo que dice Kant, no lo que yo pienso. A eso si quisiera usar la razón públicamente, tendría que elevar un paper, escribir mis opiniones, elevarlo a un colegio de diplomados que evalúen si lo que yo digo es bueno. Entonces vos Y luego ser evaluado por pares, bien. sos tu propio tutor. No, sí. Yo tengo que respetar lo que me dice el colegio de filósofos, que es lo que dice Kant en sus obras, no puedo decir otra cosa. No, sobre esto hay una cuestión muy Vos acá interesante. estás como Bonchi, no está como el señor... Acá no hay una sé cuestión qué. interesante que es molesta dentro del campo de la filosofía, de Ajá. las letras, de la historia, sobre todo de las humanidades, de las ciencias duras también, pero menos. Que es la idea de que yo no puedo decir lo que pienso nunca si no está avalado por una cita o por un autor. Eso lo tienen que Ajá. saber ustedes. Como que Sí. si yo no digo, yo digo, bueno, tal cosa, y un profesor me puede preguntar, bueno, pero ¿quién dice esto? Lo digo yo. Lo digo yo. Claro. Pero bueno, justamente eso, justamente de esta lógica privada pública, yo como estudiante no puedo decir lo que yo pienso, pues yo lo único que puedo hacer son visiones distintas de la educación. Bueno, Pero yo he es como tenido que- bastantes discusiones por Como eso. esto es así porque Tipo, lo dice el profesor. ah, que te dice. Claro, tal cual. Yo he tenido bastantes discusiones por eso, porque yo decía un razonamiento que teóricamente es mío, yo no sé si lo saqué de mi propia mente o si ya hay Estaba en algo la mi sociedad, contexto, ¿viste? Sí. si hay Está en el algo mi aire. contexto que bueno, que me hizo pensar en eso. Pero ponele que era mío el pensamiento y yo se lo decía a un profesor y el profesor me citaba a Borges. ¿Y a mí qué me importa Borges? El Borges fue un tipo Bueno, de sí. hace no sé cuánto, que bueno, era un tipo yo te- quizás como Estás yo, plagiando a Borges, chabona. Eso es Yo lo te que digo- pasa. yo Deja te digo plagiar a dos Borges. cosas ahí, No, como no, que- no, me decía todo lo contrario a raíz de algo que había dicho Borges. Ok, ¿me ok. entendés? Bueno, pero eso ya es Bueno, medio o sea, también Borges- literatura, nada que ver. Claro, no. O ponele que me citaban otro tipo y yo Ok, decía, ok. "Ay, a mí qué me importa ese tipo, yo te estoy diciendo otra cosa, no podés pensar por vos mismo. Acá Jesús Sin desmerecer a los... Goicuría. Goicuría a te dice los que no. profesores. Pero no sos estudiante, sos divulgador. Ahí tenés. me puse el traje de divulgador en este momento. Ok. Claro. Claro. Y bueno, sí, en ese sentido sí, pero es como que a mí no fui a la academia de divulgación de la filosofía. Así que no sé a quién. No tenés, no estás No licenciado estoy para. licenciado para divulgar. No está Ok. predicando la Che, Biblia, no y está predicando esto de la Biblia, construcción de conocimiento, igual, si uno tampoco da las ideas, o sea, tiene que estar fundamentada, Claro, sí, o sea, por tiene supuesto. que Bueno, estar pero sí, tiene con que- axiomas tiene- anteriores y bueno, ahí tiene vos generas axiomas, conocimiento sí, de última. tiene que tener la estructura de cómo se realiza el conocimiento en una determinada época. O sea, si yo ok. escribo algo sobre historia, sobre qué pasó en 1810, Ujú. tengo que regirme por la historiografía de mi época, por cómo se realiza la investigación, por cómo se construye el conocimiento científico dentro de la historia, porque la historia es una ciencia, y etcétera. O sea, que yo no puedo hacer lo que yo quiero. En todo caso, si yo hago lo que yo quiero, voy a recibir el rechazo de los que saben, y los sabios de mi época me van a rechazar. Y siempre hay cuestiones así confusas con eso, porque siempre uno puede pensar a la Nietzsche, la gente no me entiende porque yo estoy adelante de mi tiempo, y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, sobre esto que decía Nina, yo... Y sería una lástima eso también, porque tus escritos no estarían guardados ni nada. Y bueno, ¿viste? sí. Bueno, ahora... Sobre lo que Supongamos. decía Nina, ¿qué? Sobre lo que decía Nina, a ver de qué estaba hablando. Me reperdí. Me reperdí, bueno, no sé. No, me reperdí. Bueno, es verdad. Bueno, yo tenía una profesora, esto es como una especie de... Ya me acuerdo. Una anécdota. de anécdota. Yo tenía una profesora de historia que me decía, oficialmente tengo que decir tal cosa, pero no oficialmente les digo Claro. tal otra. Bueno, eso sería muy claro entre el uso privado y el uso público de la razón. Claro. Oficialmente es el uso privado. Ujú. Por otro lado, lo que yo pienso es el uso público. Que no es exactamente eso, porque el uso público en realidad, por lo que yo hablé hoy temprano, es justamente escribir un escrito crítico y ver si puedo cambiar las cosas. Dentro puede ser cambiar un conocimiento, no necesariamente tiene que ser
cambiar el estilo de vida de los santafesinos en 2022. Tiene que ver con, bueno, cambiar lo que yo creo que pasó en Checoslovaquia en no sé qué año. Claro. Pero bueno, sí, está bien eso. Bueno, lo que yo te quería decir es que está bien eso de... Está bien, por responderle un poco a Jesús. Está bien eso de que uno quiere poner su opinión y que uno no necesita siempre autoridad. Pero ahí se produce el delito, si se quiere, de presunción. Que es la idea de creer que lo que yo pienso es bueno porque lo pienso yo, porque lo pensé yo, y no dejarme regir por, bueno, vos tenés siglos de tradición que te dicen cómo tenés que pensar, cómo tenés que actuar, qué tenés que decir. Entonces, bueno, vos podés criticar eso, pero primero aprendé todo ese andamiaje teórico de siglos. Es como que yo quiero pintar algo revolucionario y resulta que no sé ni pintar un caballo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Entendés? Como que primero aprende a pintar y después sí inventa el cubismo. Pero primero aprende a pintar. ¿Me explico? Entonces como que... A lo mejor darte la posibilidad de obtener el mismo resultado pero siguiendo otro camino. No seguir todo al pie de la letra como está... No, es está que bien. nosotros en sí Yo digo que primero, antes de destruir algo, bueno, asimilalo. Si vos querés escribir una poesía, qué sé yo, novedosa, avant-garde, bueno, escribilo y tal vez te salga inmediatamente. Pero lo más razonable sería intentar conocer todas las formas de poesía que se escribieron a lo largo de la historia de la humanidad. Y bueno, y después... Y después no sabés si lo escribiste vos, si lo escribieron toda esa gente. Y si está bien, ¿y qué tiene de malo? ¿Y vos qué sabés? ¿Y qué tiene, quizá que vos tenés que hacer pero tu propia prosa y después ir fijándote no para luego poder publicarlo y pero, demás. Te podés fijar la forma. Hay una frase que es bastante chota, que tiene que ver con quien nada sabe, todo lo inventa. Y es así. Si yo no sé nada, invento todo. Y resulta que si yo me pongo a investigar un montón de cosas, resulta que, bueno, mis aportaciones, mis aportes, no eran tan novedosos después de todo. ¿Me explico? Esto puede ser un poco chocante. Y bueno, pero ahí vos te vas fijando, vos fijate, y vas haciéndote una idea diferente. Bueno, de las cosas, pero es sabio, creo, desde mi punto de vista, es sabio seguir el consejo del que sabe. Y por ahí ¿Cómo sabemos quién sabe? Y bueno, eso es justamente se trata de la presunción, creer que uno puede revolucionar el mundo de su propia individualidad y no aceptar que, bueno, que hay una tradición de siglos, son siglos. Lo que estoy diciendo es que quizás el título no hace tampoco la sabiduría, capaz. No, eso seguro. ¿Quién dice que el método científico, bueno, sí, los métodos científicos justamente están comprobados y bueno, por eso... No, el método científico es tal cual, es de lo que estoy hablando. Pero también está el estado de bienestar y todo, Mirá, todo el tema. El método científico es tal cual lo que estoy hablando. Exactamente lo que estoy hablando. El positivismo, disculpa. Ahora, bueno, igual el método científico me sirve. Ajá. Porque me sirve. Porque justamente yo desde la filosofía puedo criticar las carencias que tiene el método científico y hasta dónde llega y cuáles son los alcances y cómo no pueden llegar a todo, ni tener pretensiones sobre, por ejemplo, la moral, el derecho y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, si yo soy científico, tengo que intentar modificar las leyes científicas. Yo si soy Einstein, bueno, revoluciono el campo de la física inventando la relatividad. Pero para hacer eso, primero tengo que aprender toda la física newtoniana. Y una vez que la conocí muy bien esa física, bueno, me doy cuenta de cuáles son las formas de establecer una nueva física que va a ser superior, que la va a incorporar y todo lo que vos quieras. Pero yo no puedo hacer lo que yo quiero desde la nada, ¿me entendés? Yo tengo que pero aceptar la tradición. Vos me estás llevando el punto de vista que yo te tiré a un extremo. Totalmente. Un extremo. A ver, yo lo que te dije fue que a través del conocimiento de algo, vos podés criticarlo y hacer un conocimiento propio y decir, mira, yo pienso esto. Sin decir lo mío es mejor. Como una oposición a ese conocimiento, al contrariarlo. Eso es justamente lo que yo llamo presunción, que es creérsela. Porque así como... Sin creértela, te estoy diciendo, porque justamente. es creérsela.
Porque ¿Y por qué así, tenés que déjame creértela hablar, déjame si- hablar. Porque así como en la ciencia hay un método científico para alcanzar determinados conocimientos, en filosofía también hay un método, y en historia también hay un método, y en literatura también hay un método, y en pintura y en música también hay métodos. No es que no es que porque sean humanidades, esas cosas son, yo puedo pensar lo que yo quiero y va a ser igualmente válido que lo que estudió este tipo que estuvo 40 años en la academia pensando cosas, ¿me entendés? Es como creértela de repente que, bueno, que yo de repente puedo cambiar todo el cuerpo de conocimiento de un área, no sé, porque a mí se me canta. Entonces, una persona está diciendo que porque están avaladas por un... No dije que estén avaladas, yo dije que tienen experiencia. No digo que esa persona sabe porque tiene un título, esa persona sabe porque yo creo que sabe, porque estuve 40 años estudiando eso y no yo que estuve Reciente lo 2 buscaste en Google. años. No es que yo hace 5 años estoy estudiando esto, voy a saber lo mismo que un tipo que estuvo estudiando 40 pero años. Vos podés tener Es una razonable. opinión propia, eso también es por razonable. supuesto, por supuesto. Ajá. La opinión propia guardátela, pero no. ¿Y por no qué me la te- tengo que guardar? Y porque no tenés que, porque Entonces acá no podríamos decir absolutamente no, por nada. supuesto que sí. Pero a lo que voy es que vos no podés tener la pretensión de que tu verdad que descubriste en estos últimos 5 años va a tener la misma potencia de una verdad que se viene repitiendo hace siglos. Eso es lo que se llama presunción. Que dentro de la posición progresista, moderna, revolucionaria, está mal visto, porque la tradición está mal vista, y lo que está bien visto es lo que se crea, lo que innova, lo que revoluciona, lo que cambia. Pero confiar en la tradición de las cosas, hay un gesto de sabiduría en aprender de los ancianos, aprender de los que saben, aprender de los expertos. Y bueno, lo que yo creo, no me lo olvido, pero habría que dejarlo madurar un poco más. ¿Y aprender de los errores tampoco sirve? Obvio que sí, aprender de los errores. Y bueno, si aprendemos de los errores, Bueno, quizás que eso no es sí, tan hay presuncioso. personas que son geniales, como Nietzsche, que pueden hacer esas cosas, pero las personas comunes de pie, como yo por lo menos, me doy cuenta de que si estudio de los que saben voy a aprender más que si cometo miles de errores, porque me voy a cometer errores todos los días. Sí, Y no, es que como- no alcanza la vida de una Hay- persona para cometer todos los errores que Claro. hubo a lo largo de la humanidad, Y aparte hay hasta como- llegar y al justamente conocimiento que está tenemos. ese precepto de que, bueno, que el sabio aprende de los errores de los demás y el necio aprende de los propios errores. Como que si yo aprendo de los errores del pasado, aprendo de los errores de los otros porque observo. Y el necio es el que, bueno, el que sufre los errores. Porque errar, vos decís, qué lindo errar, pero errar puede conducirte a verdaderos perjuicios, digamos, a perjudicarte, a perder oportunidades fundamentales de tu vida porque pensaste mal y resulta que perdiste la oportunidad de tener una vida exitosa y no es poca cosa, ¿me entendés? Errar no es, yo erro y bueno, Y da por igual. miedo a errar no estamos errando tampoco. Bueno, eso es una frase, eso es una frase bonita que más efectista de lo que decir. Sí, bueno, sí, ponele. Yo lo que voy es que... Y no es miedo de errar, no tiene nada que ver, yo estoy hablando de otra cosa, yo estoy hablando de que es una actitud sabia aprender de los demás, y aprender del pasado y aprender de los que saben. Es una actitud sabia aprender a ver los errores de los otros, pero también los errores propios. No, bueno, obvio que hay que aprender los errores propios, pero yo lo que estoy diciendo es que la persona que es torpe no puede sino aprender de sus propios errores. Porque no se da cuenta de que aprendiendo de los que saben va a sacar más provecho. Porque si vos solamente querés experimentarlo vos individualmente, la vida, bueno, probablemente no llegues tan lejos. Eso es lo que yo pienso. Sería tu vida. Capaz que Tu me- vida es tu vida. Capaz que me equivoco, capaz que hay personas que son geniales y pueden producir novedades en sus determinados ámbitos de incumbencia. Y bueno, y son personas extraordinarias, pero las personas comunes, la mayoría de las personas que vivimos en este siglo XXI, que somos millones de personas, que somos todos iguales, que tenemos Facebook, tenemos Instagram, hacemos todo lo mismo, y como que Aunque nadie nace sabiendo. Y Y no ella nadie nace parte sabiendo. también diciendo, claro, aprender de la experiencia de uno, de los errores, pero bueno, de la experiencia de uno mismo. Sí, bueno, para el autoconocimiento de uno mismo, está de su bien. vida, Claro, esto está no, bárbaro, está- no estamos hablando está de bien eso, eso, está bien ¿eh? eso, pero yo, es como decir, bueno, no importa la escuela primaria, no importa la escuela secundaria, porque cada individuo tiene que aprender por su propia cuenta
para que sea sí mismo. No, Entonces, no, yo no dije eso. Bueno, Lo Es que te como estoy es como una diciendo exageración, es pero que sí. vos podés criticar también las cosas que te están dando a conocer a través de obvio, otros conocimientos. está bien. Por ejemplo, a ver, te dicen que Cristóbal Colón era muy bonito, que vino con 3 calaveras y no sé qué carajo, la niña, la Ajá. pinta y la no sé qué. Sí, sí. Santa María. Y la Santa María, hasta vos lo conocés a Sí, eso. obvio. Todo el mundo conoce eso. Y Pero sí. lo que no te Bien. dice es que vino, mató un montón de aborígenes, que violaron un montón Bueno, de pero personas, ese que conocimiento, hicieron todas esas pero ese cosas. conocimiento tampoco lo Y inventaste que él nunca Hay mucha descubrió gente que dice América. Exactamente. Te lo estoy diciendo desde otro Como ese conocimiento. que te pintan espejitos O sea, de yo me colores, puse, como dice. ponele Claro. que yo me puse a investigar desde otro ámbito. Ujú. ¿Y por qué la escuela me tiene que decir que lo que yo me puse a investigar, que también está avalado Bueno, científicamente? sí, está que bien, es algo está bien. objetivo? Bueno, no, hay que esa- ser, no hay que ser tan Sí, sí. recto, digo, tan lineal, como que bueno, yo digo, hay que aceptar el sabio, entonces lo que dice mi profesor es un sabio. Yo no estoy diciendo que mi profesor de historia en la escuela secundaria era un sabio, estoy diciendo que hay que tener cierta sensibilidad de la gente que sabe. Entonces yo a mi profesor de secundaria de historia lo voy a escuchar y sí, puedo pensar que lo que dice es una boludez y buscar un revisionismo histórico y lo que vos decís, digamos, de la perspectiva de América, que no ser tan eurocentrista y todo lo que vos quieras. Pero no por eso voy a dejar de escuchar a mi profesor de historia. No, es que en la evaluación le tenés que poner lo que No, él dice. al margen de, porque si no, no te eso, aprueba. al margen de eso, me parece que, al margen de que no te apruebe, es necio no escuchar al profesor de historia a pesar de que te apruebe o no te apruebe. Porque él sabe instituido. Entonces, aceptar las cosas que están instituidas tiene un sentido. Yo no puedo inventar de la nada lo que se me... Porque así me voy a equivocar, lo más probable es que me Ahí equivoque. habría que ver también. Y en términos entonces. políticos, yo si me equivoco, hago que si yo soy el legislador y escribo leyes malas para mi pueblo, todo mi pueblo se ve perjudicado. Entonces no es tan sencillo como, bueno, yo simplemente me opongo a la oposición, me opongo al oficialismo, me opongo a lo establecido. Sí, está bien hacer eso. ¿Y si ya estábamos mal? Bueno, no sé. Ya no se me sé fue qué muy hora claro. es, no sé, este- No, yo tampoco es que tengo mucho, pero podemos seguimos. Ah, está bien. ¿Qué opina Bonchi? Vamos a echar ahí con una canción. Léela vos, Bonchi, que vos sabés sí. inglés. Sí, más o menos. Sign of the Times, de Harry Styles. Bárbaro. Señal, el signo de los tiempos, o la señal de los tiempos.